Bienvenidos a su programa Centro Médico TV. El día de hoy conoceremos la historia de Ingrid García, una paciente del Hospital Centro Médico quien se sometió a un trasplante de riñón. Junto a sus médicos tratantes, el doctor Sánchez Polo y el doctor Emilio Michán, conoceremos su historia. La enfermedad renal crónica es una condición catastrófica, es una condición irreversible, es una enfermedad que una vez empieza es muy difícil frenar su evolución. Uno la clasifica en 5 etapas. La etapa 1 es cuando el problema está empezando y así progresivamente 2, 3, 4, 5, que es cuando los riñones ya no funcionan y es necesario hacer un tratamiento que se llama diálisis peritoneal o hemodiálisis o un trasplante. Las principales causas de este problema a nivel mundial son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y luego otras causas secundarias menos conocidas como cálculos en los riñones, infecciones urinarias a repetición, enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso sistémico, uso crónico de desinflamatorios no esteroideos. Pero en general es una condición que va progresando y que si no se trata adecuadamente es mortal. La insuficiencia renal crónica es considerada la epidemia del siglo XXI. Es considerada una condición en donde afecta económicamente, emocionalmente, físicamente y socialmente a los pacientes y sobre todo a la sociedad en general, que tiene que lidiar con una enfermedad y con una condición que es devastadora. Yo soy Ingrid García de González. Tengo 20 años de ser diabética. El año pasado se me detectó una insuficiencia renal crónica. Cuando el médico, el doctor Sánchez Polo, me informa de que yo soy una persona de una enfermedad renal, mi reacción fue bastante triste porque ya había tenido la experiencia con familiares de esta situación y fue un shock muy grande porque se pasa por un proceso de aceptación, un proceso de duelo, porque es muy difícil aceptar una enfermedad de la cual la solución es un trasplante. Y realmente es difícil encontrar un donante. El tratamiento de la insuficiencia renal, en primer lugar, es la prevención. Es decir, cuando tú identificas la causa y tú haces algo por el paciente para evitar la progresión de la enfermedad. Si la enfermedad está muy avanzada y estamos en un punto, en un camino sin retorno, pues el camino que nos queda es empezar un programa ya sea de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Como ya se sabe, son tratamientos artificiales en donde el paciente recibe una terapia para básicamente filtrar la suciedad que los riñones no están siendo capaces de hacer. No es un tratamiento para los riñones, es básicamente un tratamiento en donde se depura, se desintoxica la sangre y hay que estarla haciendo, en el caso de la hemodiálisis, 2 o 3 veces por semana y en el caso de la peritoneal, todos los días en casa mediante recambios manuales de un líquido que purifica básicamente la sangre. Mi vida cuando me detectaron la insuficiencia renal fue muy desgastante. Yo me sentía muy cansada, me sentía muy fatigada, muy desmotivada totalmente, porque cuando le dicen a uno de una insuficiencia renal cree que el mundo se ha terminado, pero realmente no es así. A Ingrid la conocimos a finales del año pasado. Es una paciente que tenía una insuficiencia renal terminal, diabética, que vino al servicio de nefrología con el doctor Sánchez Polo. Yo conocí a Ingrid, como ella lo dijo, llegó a la clínica ya en un estadio 4 de la enfermedad renal. Estuvimos tratándola un tiempo con medicamentos, tratando de preservar la función renal. Sin embargo, siempre tuvimos en mente, tanto su familia, ella como yo, la posibilidad de que en algún momento dado íbamos a necesitar un trasplante. En su tiempo, pues mi sobrino, hijo de una hermana, me ofreció el riñón, hicimos las pruebas de compatibilidad y una prueba cruzada para ver si yo no rechazaba ese riñón. Las pruebas salieron muy positivas, fue un 50% el porcentaje de compatibilidad y se lo consultamos al doctor Sánchez, llegamos a hacer los estudios pertinentes, tanto a mi sobrino como a mí, y se determinó llegar a un trasplante. El sobrino estaba
fuera de Guatemala, de tal manera que se hicieron los preparativos. Ingrid hubo necesidad de hacerle algunos meses hemodiálisis por el tema de que pues había que recuperarla a ella desde el punto de vista nutricional, estaba muy intoxicada desde el punto de vista de la anemia, y también que el sobrino pudiera terminar el trabajo donde estaba y regresar a Guatemala. La hemodiálisis es el paso de la sangre a través de un filtro que es impulsado por una máquina. El paciente debe ir 3 veces por semana, se extrae la sangre va al filtro, la máquina purifica por 4 horas esa sangre y luego la sangre es devuelta al paciente de manera que la estamos purificando. La peritoneal es colocar un catéter debajo del ombligo y se utiliza la membrana peritoneal, que es una membrana que recubre las vísceras del abdomen, se utiliza como filtro. El paciente hace su recambio, es decir, entra líquido a la cavidad peritoneal, está allí 4 horas lavando toda la impureza. Mientras está ese líquido adentro, el paciente puede hacer su actividad normal, de manera que a las 4 horas se drena ese líquido y todo ese líquido ya trae las impurezas. Esto lo hacemos 4 veces al día, todos los días del año. Repito, es una vida básicamente difícil, de sacrificio, ya como Ingrid lo comentaba, pues se hacen muchas dietas, hay mucha limitación, días regulares, días malos, pero básicamente no existe una calidad de vida óptima. Sin embargo, si estamos hablando de una enfermedad que es mortal potencialmente, pues cualquier sistema de diálisis puede hacer que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. La mejor opción de tratamiento en términos de recuperación, calidad de vida y de devolver a ese paciente a la sociedad para que se reinserte como un ser activo es el trasplante renal. El trasplante renal es básicamente la mejor alternativa de tratamiento a la enfermedad renal crónica, y lo que nosotros generalmente hacemos es un programa de donante vivo o de donante fallecido. En Guatemala, más o menos en el año 89, comenzó el programa de trasplantes, tanto en el Seguro Social como en el Salud Pública, y a partir de entonces se desarrolló el trasplante renal en Guatemala. Ya tenemos alrededor de 25 años de estar haciendo trasplante y llevamos alrededor de unos 900 trasplantes, o sea que ya es un procedimiento que se puede decir que es común. Inicialmente tenemos que evaluar a un paciente potencialmente donador y a un paciente que va a ser receptor. Tenemos que hacer todos los estudios para ver si comparten y puede ser trasplantado un paciente hacia el otro. En Guatemala tenemos la oportunidad de trasplantar pacientes que son vivos, que están relacionados, pacientes que están vivos, que no están relacionados, y pacientes cadavéricos, ¿verdad? El explante de los pacientes vivos se puede hacer por medio de una incisión normal, clásica, en la cual uno obtiene un riñón, y el riñón se obtiene en la mejor forma posible, sin ningún daño, para que no tengamos complicaciones cuando se coloque en el sitio del receptor. O en la actualidad también ya estamos haciendo el programa de explante laparoscópico para obtener riñones en forma laparoscópica sin la necesidad de hacer incisiones grandes. ¿Dónde se coloca el riñón? El riñón se coloca en la parte inferior del abdomen, por fuera del peritoneo, en los pacientes que lo reciben, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo en el riñón que tomamos, o el derecho o el izquierdo. Además queda cerca de la vejiga para insertar el uréter hacia la vejiga y no tengamos que tener un uréter muy largo. Que si les quitamos los riñones a los pacientes receptores, por lo regular no. El paciente que hace una insuficiencia renal crónica hace atrofia de sus riñones se vuelven pequeños y no es necesario quitarlo. Las únicas indicaciones para quitar los riñones es que el paciente tenga un riñón grande infectado, o el paciente tenga un reflujo de orina de la vejiga hacia el riñón y que ese paciente pueda tener potencialmente una infección, o el paciente que tiene hipertensión no controlada con medicamentos, que también es una indicación para quitar los riñones nativos. Si no, normalmente no los quitamos. Regresamos después del corte para seguir conociendo acerca de la experiencia de Ingrid García en el Hospital Centro Médico.